Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast El Laboratorio del Toro. En este capítulo vamos a tratar unos conceptos muy importantes. Hablaremos del voltaje, la corriente y la resistencia. Como les comenté, en este capítulo vamos a hablar sobre tres conceptos que son muy importantes en la electrónica y en la electricidad. Vamos a comenzar con el voltaje. Definir el voltaje en pocas palabras y de forma sencilla no es fácil, pero podríamos decir que el voltaje es una fuerza que produce el movimiento de partículas en un material conductor. Estas partículas se llaman electrones. Seguramente han escuchado hablar o recordarán de los estudios de bachillerato que todo en el universo está compuesto por átomos. Estos átomos a su vez están compuestos de partículas más pequeñas, como protones, neutrones y electrones. Para nuestro caso de estudio solo nos vamos a interesar por los electrones. Como mencionamos anteriormente, el voltaje es la fuerza que hace que los electrones se muevan a través de un material. Este material puede ser conductor o aislante, que sería no conductor. Obviamente, si el material no es conductor, los electrones no podrán circular o lo harán con mucha dificultad. Por ese motivo, cuando se trabaja con electricidad, se usan materiales conductores como lo son el cobre y el aluminio. Para entender mejor cómo trabaja el voltaje, vamos a hacer una analogía con el movimiento del agua. Imagina un tanque de agua. Los tanques de agua normalmente están ubicados a cierta altura del suelo. El agua sale del tanque por una tubería. Esta representaría el cable. Y por último tenemos el agua como tal, que representaría la corriente. Entonces, para entender cómo funciona el voltaje, si abrimos la llave de la tubería que viene del tanque, tenemos agua saliendo por el tubo. Hasta aquí no hay nada extraño, pero ¿qué pasaría si subimos la altura del tanque de agua? El agua por la tubería saldría con más fuerza, con más presión. Esto sería similar a aumentar el voltaje en un circuito eléctrico o electrónico. Como conclusión, podemos decir que al aumentar el voltaje estamos aumentando la fuerza con la que se mueven los electrones dentro de un conductor. La unidad de medida de voltaje es el voltio y se expresa con la letra V o V. Ahora bien, existen dos tipos de voltaje. Está el voltaje alterno y el voltaje continuo. Vamos a hablar un poco de ambos. El voltaje alterno está cambiando su valor constantemente en el tiempo. Las veces que cambia el valor en cada segundo se denomina frecuencia. Normalmente los voltajes alternos tienen una frecuencia constante. El voltaje alterno más común que utilizamos es la electricidad en nuestros hogares. Este es un voltaje de 120 voltios o 230 voltios dependiendo de la región y del país. En Estados Unidos y en Latinoamérica se utiliza 120 voltios. En los países europeos se utiliza 230 voltios. En cuanto a la frecuencia suele ser parecido. En Latinoamérica y en Estados Unidos se usa 60 Hz. Y en los países europeos 50 Hz. Hz es la unidad de medida de la frecuencia. Los voltajes alternos tienen una forma de onda senoidal. Recuerden la función seno de matemáticas del bachillerato. Es decir, su valor cambia constantemente simulando una onda senoidal. En la figura que van a poder ver en las notas del programa está la representación de una onda senoidal. El voltaje alterno también se le conoce como voltaje AC. Ahora vamos a hablar del voltaje continuo. El voltaje continuo no cambia su valor constantemente en el tiempo, es decir, su forma de onda es una línea recta. No confundir con un valor siempre constante, ya que por ejemplo las baterías tienden a disminuir su voltaje con el uso. El voltaje continuo lo vemos normalmente en las baterías de los equipos electrónicos y en la salida de los transformadores que se usan como cargadores. El voltaje continuo también se le conoce como voltaje DC. Se aprecia como una línea recta en una gráfica. De todos modos, en las notas del programa podrán ver la representación gráfica
del voltaje continuo. Ahora hablaremos de la corriente. Si volvemos a la analogía del tanque de agua, la corriente sería el agua que fluye por la tubería. Podríamos definir la corriente como el flujo o movimiento de partículas, en este caso electrones, por un conductor. La unidad de medida de la corriente es el amperio y se identifica con la letra A. De la misma manera que el voltaje, existen dos tipos de corrientes, corriente alterna y corriente continua. Vamos a hablar de la corriente alterna. Esta corriente la vemos en circuitos que trabajan con voltaje alterno. La forma de onda de la corriente muchas veces depende del tipo de carga, ya que componentes como condensadores e inductores le cambian la forma de onda. Pero en caso de que la carga sea resistiva pura, la corriente tendrá la misma forma de onda del voltaje. La corriente continua es la más usada en equipos electrónicos. Normalmente estos dispositivos tienen elementos que cambian el voltaje alterno a continuo y con este voltaje se trabaja en el circuito. Con este tipo de corriente trabajan nuestros dispositivos de uso diario como laptops o PCs, televisores y teléfonos celulares. La forma de onda de la corriente continua no siempre es una línea recta, va a depender de la función que realice el circuito. La corriente continua es la que usaremos en nuestros futuros proyectos. Vamos a hablar un poco del sentido de la corriente. Como les comenté previamente, la corriente es un flujo de electrones por un conductor. Existe una ley llamada ley de cargas que dice que las cargas de signos iguales se repelen mientras que las cargas de signos diferentes se atraen. Como vemos en la figura, una batería tiene muchas cargas positivas en el polo positivo y muchas cargas negativas en el polo negativo. Cuando conectamos un cable o un conductor, aparece un movimiento de cargas. En este caso, los electrones del polo negativo son atraídos por los protones o cargas positivas del polo positivo. De esta forma se generaría un flujo de electrones de negativo a positivo. Este sentido de la corriente se le llama sentido físico o real. Por otra parte, existe un sentido llamado convencional o clásico, mostrado en la figura que van a ver en las notas del programa, que es al contrario del sentido mencionado, es decir, la corriente fluye de positivo a negativo. Este sentido se usó durante muchos años previos al descubrimiento de las cargas y por ese motivo se ha mantenido. No obstante, en la práctica, ese error no influye en el estudio de la corriente eléctrica. Por último, vamos a hablar de la resistencia. Podemos decir que la resistencia es la oposición que ofrece un material al flujo de corriente a través de él. Todos los materiales tienen resistencia en mayor o en menor medida. Existen dos tipos de materiales, conductores y aislantes o no conductores. Para no complicar la explicación, no se toman en cuenta los materiales semiconductores ni superconductores. Un material conductor, como su nombre lo indica, es un material cuyas propiedades permiten el paso de la corriente. Normalmente estos materiales son metales como cobre, plata, oro o aluminio. Los cables y las pistas de los circuitos integrados están compuestas de material conductor. Un material aislante es aquel que impide el paso de la corriente eléctrica. Podemos mencionar la madera, el plástico, la goma, etc. Este tipo de material es usado para cubrir los cables que transportan la corriente o el voltaje. Como saben, un cable está compuesto de cobre y rodeado de un material plástico que sería el aislante. Ahora les presento el proyecto. Los temas que acaban de escuchar pertenecen a una guía que he estado preparando. Mi intención es crear un curso con videos donde se expliquen los conceptos básicos de electrónica de la forma más sencilla posible, para que puedan iniciar con sus proyectos. A medida que vaya avanzando en la guía y en el curso, les iré dando más detalles. Ahora les presento el recurso. El recurso que quiero compartir en este episodio es una aplicación que llevo mucho tiempo usándola. Se llama Electrodroid. Con ella puedes hacer consultas rápidas y realizar cálculos comunes usados en electrónica. Por ejemplo, puedes conocer el valor de una resistencia por su código de colores, hacer cálculos usando la ley de Ohm, calcular la resistencia para limitar la corriente en un LED,
conocer la distribución de los pines de los principales conectores e incluso tiene información sobre la capacidad de corriente de muchos cables. Para mí es una aplicación muy útil y la recomiendo totalmente. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.